Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Julio Solís y en esta oportunidad veremos el tema de estrategias didácticas para entornos virtuales de aprendizaje. Como logro de aprendizaje tenemos que al finalizar la capacitación el estudiante aprende a elaborar una sesión de aprendizaje en un entorno virtual, aplicando estrategias metodológicas alineadas al modelo didáctico de la Escuela de Posgrado de la UTP. Dentro del contenido tenemos clase presencial versus clase virtual, estructurar el entorno virtual de aprendizaje, veremos un poco sobre el modelo didáctico de la UTP en un entorno virtual de aprendizaje y también veremos algunas herramientas digitales trabajadas últimamente. Educar es tocar una vida con las manos. Bien, como una introducción a los entornos virtuales de aprendizaje, tenemos de que en la actualidad estos entornos nos han servido de mucho para acercar la educación a nuestros estudiantes. Se han valido mucho de las plataformas virtuales o plataformas educativas que son muy conocidas en la actualidad. Tenemos el caso del Blackboard, tenemos el caso del Canvas, Schoology, el Neo, el muy conocido Moodle, el Classroom, el LearnPlus y otros, ¿no? Estos son espacios educativos alojados en determinadas webs. Para poder tener una plataforma educativa, lo que tenemos que tener primero es un hosting y un dominio. Hay algunas plataformas que no tienen página web de la institución educativa, pero sí están alojados en un sitio. El hosting vendría a ser como un espacio dentro de un disco duro de un servidor externo en el cual se almacena toda la plataforma. Y ahí también van a ir subiendo los trabajos o van a ir subiendo los materiales los docentes. Funciona como un repositorio y enlace a recursos educativos. El repositorio quiere decir que ahí nosotros vamos a almacenar nuestros documentos, ¿no? Y también es un enlace a recursos educativos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de las plataformas tenemos para direccionarlo a determinadas cuentas, a determinados lugares, a determinadas URL para que los estudiantes puedan explorar o utilizar otras herramientas de aprendizaje. ¿No? Podemos direccionarlo a artículos, a noticias, a imágenes, a plataformas, a herramientas digitales con las que vamos a trabajar, etcétera, ¿no? Tiene una relación directa con cada actividad que nosotros vamos realizando de manera didáctica. Promueven autonomía en el estudiante porque es necesario que el estudiante sepa organizar su tiempo para ingresar a sus clases. En las plataformas también se dan procesos sincrónicos y asincrónicos. Ahora está muy de moda lo que son las videoconferencias y las clases se hacen en el mismo momento, en el mismo tiempo. Y todos los estudiantes tienen que estar organizados para entrar a sus clases en el determinado momento donde el profesor está y pueden hacer sus preguntas, consultar, salir de sus dudas. Y en el caso de las actividades asincrónicas son todas las tareas o actividades que deja el docente para que lo puedas presentar después. Veamos ahora la diferencia entre lo que es una clase presencial y una clase virtual. Dentro de la clase presencial tenemos de que es centrada en el estudiante, la orientación presencial es de parte del docente en el mismo lugar, la capacidad didáctica del docente se pone en manifiesto para el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje, la evaluación y calificación es presencial y el ritmo de aprendizaje es pauteado. En estas clases presenciales nosotros tenemos que tener en cuenta de que siempre hay una orientación de parte del docente. Hay un conocimiento más cercano de los estudiantes y del propio docente en cuanto a su clase. Todo se deja a la capacidad didáctica del docente, o sea, el docente es quien desarrolla cada actividad y la va llevando con sus alumnos en conjunto y puede retroalimentar en cualquier momento, puede motivar en cualquier momento, puede hacer la reflexión de la clase. Y esta evaluación o la calificación que se da, el docente lo puede hacer en el momento, puede ir observando los avances que tienen sus estudiantes y puede ir retroalimentando en el mismo momento, ¿no? En cambio, en la clase virtual también es centrada en el estudiante, pero la orientación aquí es asincrónica, porque el estudiante
puede utilizar los servicios de mensajería de la plataforma para escribirle al docente y hacerle las preguntas respectivas sobre un tema, y el docente te va a responder en un determinado momento. Se estima de que cuando hagamos nuestras clases virtuales haya una organización didáctica de todos los recursos que están puestos en la plataforma, casi parecido a la forma como se va llevando una clase presencial, para poderla hacer más dinámica y más atractiva. La evaluación y calificación es en línea. Si hay alguna observación, o sea, tú tienes que escribirle al docente para que te dé la retroalimentación respectiva, ¿no? El ritmo de aprendizaje lo pone el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante es quien se organiza para ingresar a estas clases virtuales. Antes de empezar una clase dentro de un entorno virtual de aprendizaje, tenemos que verificar lo siguiente. Primero, verificar la conexión física. Nosotros nos podemos conectar a internet de dos formas. Uno por medio de la Wi-Fi u otro por un cable de red. Mi recomendación es que si tú tienes una computadora y se puede conectar con cable de red, lo hagas, porque las conexiones físicas nos dan mejor conexión que la señal Wi-Fi. Otra de las cosas que tenemos que ver es verificar que nuestros audífonos funcionen correctamente. Asimismo, debemos de verificar el video, que funcione bien, ¿no? Que no se vea mal, que esté bien direccionado. Tenemos que salir todo delante de la pantalla, ¿no? Y no bajar la cámara o taparla para no vernos. Más bien los estudiantes tienen una mayor cercanía con sus docentes, con los que ellos pueden ver. Otro, verificar espacios y ruidos, ¿no? Se recomienda de que cuando hagas una clase virtual pongas la cámara mirando hacia una pared en el fondo o detrás tuyo, y que no haya nada detrás de ello, ¿no? Esto por una recomendación bastante importante. A veces, si estamos en un espacio dentro de nuestra casa, a veces puede pasar una persona por detrás, o pueden haber cosas que llamen la atención del alumno más que la clase, ¿no? Entonces, la recomendación es esa: diríjanse o siéntense en un lugar donde la cámara dé directamente hacia la pared. En el caso de los ruidos, bueno, tenemos que ser bastante francos con esto. A veces suele pasar de que estamos dictando una clase y en la calle se escucha algún ruido, algún vendedor, algunas cosas, no sé, un transporte que pasa y que a veces puede interferir con el desarrollo de la clase. Pero son situaciones que nosotros debemos de ver siempre y hablar con los estudiantes si ocurre, tomar un momento del tiempo para que esto pase y poder continuar la clase. Luego, verificar tu conexión a corriente, de que tu computadora o tu laptop esté conectada a corriente. Y no te olvides de hacerlo, porque a veces en plena clase, cuando estamos utilizando estas herramientas como el Zoom o Meet u otra que tengamos, no te avisa de que se está bajando la batería, porque a la vez estamos haciendo una presentación y eso no se ve cuando estamos haciendo este trabajo, ¿no? En cuanto a las clases que nosotros desarrollamos, en el modelo didáctico de la Universidad Tecnológica del Perú tiene el siguiente: inicio, utilidad, transformación, práctica y cierre. Este modelo didáctico, bueno, puede ser denominado de diferentes formas, ¿no? Algunos le dicen la, el, los tiempos que tiene una clase, ¿no? En otros le dicen el esquema de clase, ¿no? El esquema de la sesión, u otros nombres, pero al final viene a ser lo mismo. La UTP está utilizando ¿no? En el inicio está la parte motivadora de la clase. En la utilidad está la recuperación de saberes previos y también el conflicto cognitivo. En la transformación está la parte donde el docente construye el conocimiento con la participación de los estudiantes. En la parte práctica es el espacio donde se tiene que dar más tiempo para que los estudiantes puedan trabajar y hacer sus trabajos grupales o individuales, y construir también junto al docente el conocimiento que se quiere o la habilidad específica que se quiere dentro de la clase. Y en el cierre es el resumen, se da la reflexión, se da la metacognición de la clase.
En el inicio tenemos esto, ¿no? Algunas cosas puntuales que le he puesto acá es el saludo y conversación inicial, establecer el logro, el tomar asistencia, pautas sobre el trabajo individual y grupal y la actividad motivacional. ¿Qué podemos utilizar para motivar? Primero podemos utilizar algunos videos, ¿no? Podemos ser de alguna universidad, así como tenemos aquí, de la escuela de posgrado. Podemos utilizar algún video de YouTube. Podemos utilizar también herramientas de redes sociales. Podemos utilizar algún artículo o alguna noticia o simplemente alguna imagen que nos llame la atención. En la utilidad tenemos lo que son preguntas abiertas, podemos utilizar rutinas de pensamiento, podemos utilizar foros escritos o si no en video, podemos utilizar lluvias de ideas, podemos utilizar algunas herramientas como las descritas aquí que son el Stormboard y el Flipgrid. Eso lo vamos a ver luego. Aquí están, ¿ven? Stormboard, que nos sirve para hacer lluvias de ideas. Podemos utilizar también el Google Keep. Podemos utilizar el Mentimeter para hacer esta nube de palabras, o el Flipgrid, que es como un foro pero en video. En la parte de la transformación viene lo que es el desarrollo teórico del tema y las preguntas de los estudiantes. Aquí lo que normalmente utilizamos es la videoconferencia, ¿no? Con diferentes herramientas digitales de videoconferencia que veremos más adelante. En la práctica viene el desarrollo de actividades y aquí es donde debemos dejar más tiempo para que los estudiantes hagan las actividades que nosotros le propongamos. Podemos plantear actividades de investigación, de poder organizar información, de sintetizarla, de poder hacer organizadores visuales, de poder hacer resúmenes, de poder hacer análisis, etcétera. ¿Qué herramientas estamos sugiriendo acá? Si queremos hacer un video, puedo sugerirle la herramienta digital de creación de videos que es el Kisoa. Luego podemos utilizar incluso alguna videoconferencia, podemos utilizar esta página que es para creación de grupos que se llama Hecho a la Suerte. Podemos utilizar las herramientas colaborativas del Google, que son Google Documents o documentos, Google hoja de cálculo y Google diapositivas o presentaciones. Y si queremos trabajar con organizadores visuales, podemos utilizar el Lucidchart, que también nos permite trabajar de manera colaborativa. En el cierre vendría la retroalimentación y el resumen de clase. Para esto, lo que les sugiero son trabajar con el Stormboard, disculpen, con la herramienta, con la técnica KWL, ¿no? Y también podemos utilizar el Kahoot o el Socrative o el Quizzes, etcétera, ¿no? Cualquier herramienta de evaluación que podamos utilizar. ¿Qué herramientas digitales tenemos que son las más utilizadas en la actualidad? Tenemos herramientas digitales de videoconferencias, tenemos al Zoom, ¿ya? Que es el más conocido de todos y que creo que es el más utilizado a nivel mundial. Tenemos también el Cisco Webex de la empresa Cisco, de la transnacional Cisco. Tenemos el Skype, que es de Microsoft. También tenemos el Google Meet, que es una herramienta de Google. El Teams, que es de Microsoft. Y el Jitsi Meet, que es una herramienta que salió ahora poco, que tiene una versión gratuita y muy buena, ¿no? ¿Qué herramientas digitales tenemos para la lluvia de ideas? Las que sugiero son las siguientes. Tenemos el Mentimeter. En el Mentimeter nosotros cuando trabajamos con él podemos generar lluvia de ideas, podemos generar gráficos de barra en cuanto a las respuestas que nos dan los estudiantes u otras que tiene incluidas, ¿no? Lo malo es su versión limitada en cuanto a la gratuidad, ¿no? Como es una versión gratuita, te da ciertas cosas o ciertas herramientas bastante básicas, ¿no? Luego tenemos el Stormboard, que viene a ser una pizarra de lluvia de ideas muy interesante y muy atractiva para trabajarlo. Les sugiero que lo utilicen siempre. Luego tenemos el Google Keep, que viene a ser como los POSIT virtuales que tiene el Google, que también me parece muy buena porque es una versión gratuita y también podemos programar cómo pueden llegar estos mensajes o notificaciones a el entorno de estudiantes o de docentes o de las personas que están participando en un grupo. Tenemos también el WordArt, que nos permite hacer nube de palabras
de acuerdo a las palabras que nosotros le ingresemos, o si queremos podemos sacar de porciones de texto que ya tengamos escrito, lo podemos llevar al WordArt, importarlo y generar una nueva palabra con ello. Si vamos a trabajar con lo que son organizadores visuales, tenemos estas herramientas, ¿no? Primero tenemos el Xmind, el de color naranja, el GoConquer, tenemos el Zipmap Tools, que es una de las más antiguas y utilizadas, tenemos el Piktochart, en la cual se pueden hacer infografías, el Lucidchart, en las cuales podemos hacer mapas mentales o mapas conceptuales u otro tipo de gráficos, porque también nos permite la inserción de diferentes iconos o figuras, y tenemos el Mind 42. Dentro de las herramientas para editar videos en línea tenemos al Kisoa, al WebVideo, al Flipgrid y al Animoto. Las más recomendables son el Kisoa y el Animoto, porque son bastante fáciles de utilizar. Pueden crear videos en base a imágenes que ustedes tengan, o también si han grabado algún video lo pueden incorporar fácilmente. Estas son otras herramientas digitales, pero para repositorios. Las más conocidas, ¿no? El Google Drive. Creo que si todos tenemos una cuenta de Gmail, tenemos nuestro Google Drive. El OneDrive, que funciona con cuentas de Hotmail o de Outlook. El Dropbox, que es una herramienta también bastante interesante, aunque bastante limitada en cuanto a la capacidad. Y el Mega, ¿no? También tenemos estas herramientas digitales para la investigación. Primero tenemos el Mendeley, el Science4Me y el Zotero. Los tres primeros que he nombrado son herramientas que nos ayudan a la citación, pero todo depende de que se hayan subido bien los metadatos de los documentos que vamos a utilizar. ¿Qué cosa viene a ser un metadato? Un metadato viene a ser la información del autor, del año o la fecha en que ha sido creado el documento, en qué universidad pertenece, de qué lugar es, si tiene el título completo. Si estos datos no son subidos junto con el documento, entonces estas herramientas no nos servirían de mucho, ¿ya? Porque no tendrían de dónde sacar la información y nos pueden reportar cualquier cosa. Estas son herramientas que nos ayudan incluso a citar en diferentes formatos, pero si no tienen esa información, ponen cualquier cosa de lo que encuentran dentro del documento y a veces no es lo correcto. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando lo utilizamos. Luego tenemos en el lado izquierdo lo que es el Evernote y el OneNote. Son dos herramientas bastante interesantes y las recomiendo para tomar notas dentro de la aula de clase. No solamente podemos escribir, podemos insertar lo que son imágenes, videos, tablas, etcétera. Tenemos también lo que es en el lado derecho tenemos las herramientas de investigación que son el Scopus, el GetAbstract, el Google Académico y el DOAG, que son repositorios para poder ver algunos artículos científicos que se han publicado ya. Y en la parte de abajo tenemos herramientas para poder analizar la información de manera cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la cuantitativa tenemos el SPSS y el Minitab 18, y para las cualitativas tenemos el Atlas T y el En Vivo. Y por último tenemos las herramientas digitales de evaluación como el Quizlet, el Kahoot, el Socrative, el Form, el Edpuzzle y el FlickQuiz. Bueno, eso es todo y nos estamos viendo dentro de la clase.